Buenas noches. En esta ocasión les presento mi trabajo de graduación, seminario de decisiones de inversiones, el cual el tema que les voy a presentar trata sobre la volatilidad de los intereses bancarios. Este trabajo fue elaborado por Génesis Martínez, mi persona. Introducción. Esta presentación abarca desde el inicio de la actividad bancaria y cómo fue surgiendo con el pasar de los años. Además, qué tan competitiva se volvió en Panamá. También se menciona qué sucede luego de la aprobación del decreto de gabinete en 1970. También sobre las tasas FED, para qué se utilizan, cómo se pagan. Los intereses bancarios. Los intereses bancarios los podemos relacionar con todo lo que hacemos en nuestra vida económica cotidiana. Así sea que una persona o varias personas no cuenten con algún tipo de cuentas o que no posea una relación directa con cualquier banco. Para mejorar la comprensión, le explico algunos ejemplos. Estos casos pueden darse cuando una persona realiza una compra de algún teléfono a crédito. Si esta persona se percata, el mismo le cuesta un poco más a comparación de que si realiza la compra de manera cash, o es decir, contado. Otro ejemplo que les puedo mencionar sería cuando una persona le solicita un dinero prestado a dichas personas que se le conocen como prestamistas. Estas también le cobran un interés por dicho préstamo. Para centrarlos un poco más en el tema, le expondré cuáles son los antecedentes de las tasas bancarias, además de cómo surgen los inicios de la banca panameña. La banca panameña, como se observa en las imágenes, fueron dos bancos los que se establecieron e iniciaron sus operaciones en Panamá. Esto fue en 1904. El primer banco fue el International Bank Corporation, el cual tuvo un cambio de nombre a First National City Bank of New York, que es el que observamos en la primera imagen. Y actualmente se le conoce como Citibank. Además, este banco forma parte del mayor conglomerado financiero del mundo conocido como Citigroup. Seguidamente, se estableció otro banco que conocemos, que es el Banco Nacional, que es la segunda imagen que observamos abajo. Bancos nacionales e internacionales. Después de cierto tiempo, diferentes bancos toman la decisión de operar aquí en Panamá. Tantos bancos internacionales que ya contaban con sedes en otros países, así como bancos panameños. Esto
para dar apoyo al financiamiento de las actividades comerciales, actividades industriales y actividades agropecuarias que se realizaban en aquel entonces. En 1934 se creó la Caja de Ahorro. Esta se especializaba en el financiamiento hipotecario. Luego, en 1948, el Banque National de París tuvo un cambio de nombre a BNP Paribas. Más tarde, en 1955, fue el turno del Banco General, muy conocido en la actualidad. La actividad bancaria de Panamá fue creciendo por motivos de innegables ventajas comparativas de nuestro país, al punto que a finales de la década de los 60 presentaban operaciones más de un centenar de establecimientos con placas de banco, el cual no realizaban las delicadas funciones de intermediación financiera, por lo que en 1970 se aprobó un decreto de gabinete. Este era el 238 del 2 de julio de 1970. ¿Este decreto qué era? Este decreto fue la primera ley bancaria que creó la Comisión Bancaria Nacional como entidad reguladora de la actividad bancaria de Panamá, y el cual operaban de forma ordenada. Se logró que trabajaran ordenadamente de 1970 hacia adelante. Un total de 21 bancos con activos de 898 millones. Centro Bancario Internacional. Bueno, aquí les puedo explicar un poco la crisis que ocurrió en la década de los 80. Esta crisis se ve a mediados de esta época afectando el nivel de las actividades del centro bancario. Esto debido a la ubicación de los bancos internacionales offshore en Miami, por la creación de facilidades bancarias por los Estados Unidos y también por la crisis que existía de la deuda externa en América Latina. Esto lo que produjo fue una reducción de los activos externos del orden de 18.390 millones, solamente en 1982 y 1987. Por otra parte, los cambios. Se introduce un cambio en la filosofía de autorregulación con el Decreto Ley de 26 de febrero de 1998, que permitió el desarrollo del Centro Bancario Internacional durante las 2 décadas anteriores, y que así se adaptará el sistema a las nuevas realidades económicas. Esta nueva legislación fortaleció el aspecto institucional, el cual ofrecía una autonomía administrativa y financiera a la Superintendencia de Bancos, ya que ésta asignaba presupuesto propio que provenía de las tasas que aportaban los bancos y los costos de supervisión. En la tercera imagen les muestro las actuales licencias que existen en Panamá. Con licencia general existen una cantidad de 40 bancos. Con licencia internacional hay 13 bancos que la poseen. Además,
existen oficinas de representación, el cual la poseen 9 entidades. Los objetivos que se prevén en este tema son los siguientes. Establecer una medida que indique qué tan rentable es para el banco prestar dinero o para una persona guardar su efectivo en una cuenta de ahorro. También analizar el comportamiento de las tasas de intereses en el sistema bancario nacional. Determinar el impacto de la competencia bancaria en las tasas bancarias. También promover la libre competencia entre los bancos que operan actualmente en el país. Importancia de los intereses bancarios en Panamá. Bueno, seguidamente les explico que es importante conocer que al existir una banca internacional beneficia lo que es la formación y también a obtener mejores prácticas bancarias. Este sistema incluye diferentes tipos de intereses bancarios, la cual estos se adaptan de acuerdo a las necesidades de los clientes. Por ponerles un ejemplo, un vendedor de estos productos bancarios tiene un cliente al cual le guste viajar. Este personal le puede ofrecer a su cliente una tarjeta de crédito Connect Miles, el cual tiene una tasa o un tipo de interés diferente a una tarjeta que sea Visa Platinum o una tarjeta Cash. Por otra parte, también es importante conocer la función del Consejo de Coordinación Financiera, la cual es el intercambio de información sobre el sistema panameño, la cual es coordinar la promoción de políticas de regulación y asegurar que ésta sea efectiva, que la supervisión del mercado financiero se dé de forma exitosa mediante la Superintendencia de Bancos a través de reuniones. Las tasas de intereses. Bueno, podemos decir que las tasas de intereses son el precio de alquiler del dinero, ya que este sería el monto del cual una persona pide prestado dinero que es propiedad de otra. Esto es por un periodo de tiempo determinado, que puede ser ya sea a una persona natural, a una cooperativa o bien a una institución bancaria. Por otra parte, por cada bien que alquiles, estás cobrando una tasa de interés. Esto es así. Razones por lo que una tasa de interés a cobrar debe compensar al acreedor, es decir, a la persona o institución que realiza el crédito. Estas razones serían el tiempo y el esfuerzo que le costó a este acreedor acumular el dinero suficiente para prestarlo. También el riesgo asumido de prestar dinero,
aunque cuente con garantías, ya sea como fianzas, seguros o hipotecas, que es en el caso de los bancos. Hay un costo en perder el dinero y en hacer valer las garantías. Así que por esto es una razón. Además, el deterioro del dinero, así como ocurre para otros tipos de activos, el valor del dinero se deteriora. Sin embargo, este deterioro se produce por un fenómeno económico que conocemos como la inflación. El precio pagado debe compensar al dueño del dinero por dicho deterioro. Uso de las tasas de intereses. El precio del dinero se muestra como un porcentaje anual. Otros bienes o servicios, tales como alquileres de apartamentos o equipos. Se muestra en unidades de dinero, ya que es un medio de cambio, la cual puedes intercambiar dinero por otro tipo de bien en una economía. Todo está valorado en base a unidades de dinero, hasta el propio dinero. Usamos la tasa de intereses para ponerle un precio al dinero de la misma forma en la cual verían cualquier producto en una tienda. Como por ejemplo, el costo de pedir prestado $1 es de 2 centavos. Este sería el precio del alquiler por el uso de ese dólar. Una vez se concluya el periodo de alquiler, se debe devolver el dólar más el 2% por su uso. Es decir, el 2% de un dólar son 2 centavos. Se debería pagar $1.02. Cuando alquilas un apartamento, tienes que devolver el apartamento al final. Pago o cobro de las tasas de intereses. Las tasas de interés se cobran o se pagan en un determinado periodo de tiempo. Usualmente se realiza de forma mensual, o por lo menos aquí en Panamá. Existen diferentes casos. Les explico rápidamente un caso. El dueño del dinero recibirá el 5% mensual del total del saldo de 1.000 balboas, que es $500, mientras que el arrendador de algún alquiler recibirá 500 mensuales por su apartamento de 1.000. Destacamos que el precio del dinero se expresa como un porcentaje anual de un valor dado en dinero y contempla una compensación al dueño del dinero. Comportamiento de las tasas de interés en la actualidad. Desde hace mucho tiempo, específicamente en el 2023, inició un programa agresivo por parte de los bancos centrales de las grandes potencias para frenar la inflación en sus propios países y a nivel internacional, debido al aumento de sus tasas de interés. Estos shocks son la interrupción prolongada de la cadena de suministros por la pandemia y el alza súbita de los precios de energía luego de la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, los números iniciales parecen mostrar resultados favorables, esperándose que luego de mantenerse estable por un tiempo, la tasa baje en el mediano plazo alrededor del 2%.
Comportamiento de los intereses bancarios en la banca panameña. Panamá se encuentra guiada bajo parámetros de prudencia, lo cual es reforzado por la inexistencia de un prestamista de última instancia. Esto incide en que las tasas de depósitos no presenten altos niveles de volatilidad, como en el resto de la región, pero ha incidido en que dichas tasas sean relativamente bajas. Por otra parte, a pesar de que los bancos pueden obtener financiamientos a menores costos a partir de fuentes mayoristas extranjeras en el corto plazo. Las tasas de intereses referenciales de Estados Unidos y las de Panamá. Al analizar la correlación entre la tasa FED y las tasas de hogares, la correlación entre la tasa FED y las tasas de consumo no son altas. La mayor correlación se presenta con las tasas de vivencia. Un aumento de la tasa por parte de la FED busca disminuir los niveles de inflación, lo cual usualmente está ligado a un menor desempeño del PIB de Estados Unidos, la cual muchas veces incide en un menor dinamismo de los mercados emergentes, incluida Panamá. Por lo que aumentar las tasas simultáneamente podría contraer el mercado de crédito y así deteriorar la calidad de la cartera. Por otra parte, el estructuramiento de la Fed conlleva a tres instrumentos de la tasa de descuento, los requisitos de reservas y las operaciones de mercado libre. El uso de estas tres herramientas va influyendo la oferta y demanda de los fondos de las entidades bancarias, lo que también se ve afectado la tasa de fondos federales. Bajas en la Fed a comparación de Panamá. Es importante conocer que la Reserva Federal de los Estados Unidos calcula una tasa de referencia a la que le gustaría a los bancos en Estados Unidos se presten fondos de reservas entre ellos. Sin embargo, no fija un nivel de tasa de interés. Algunas de las razones son la tasa que indica la Reserva Federal de los Estados Unidos, por sus siglas Fed. Esta tasa acapara titulares y es lo que más genera confusión. También los bancos panameños no obtienen sus fondos directamente de la Fed, sino de diferentes fuentes a distintos costos. La mayor parte de los fondos de los bancos provienen del dinero que todos nosotros prestamos o alquilamos a los bancos, no que la Fed les presta o les alquila a ellos. Recomendaciones sobre este tema de los intereses bancarios. Bueno, primero que todo, se le recomienda a la Superintendencia de Bancos vigilar de manera estricta todos los bancos locales e internacionales que operan dentro del país, para así evitar que incumplan las reglas de acuerdo a las tasas de interés en préstamos y demás. Por otra parte, y no dejándolo por fuera, a los bancos se les recomienda mostrar de manera justa cada una de sus cláusulas a sus clientes.
Esto al momento de que el mismo solicita algún tipo de préstamo bancario o algún producto de crédito. Igualmente, se le recomienda a los bancos tomar en cuenta los retroactivos de sus clientes depositantes, a que les brinden favorables tasas de intereses por sus cuentas de ahorros y que al mismo vea como una buena inversión mantener su dinero con el banco. Y esto es todo por la presentación. Espero haber expresado de la mejor manera mi conocimiento sobre el tema de los intereses y que les haya aclarado las dudas. Gracias y buenas noches.